por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para dar inicio, vamos a tener en primer lugar las palabras de bienvenida y de apertura del doctor Manuel Izaguirre, quien es el vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Izaguirre, adelante, por favor. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El Vicedecanato de Investigación y Posgrado les da la más cálida bienvenida a la videoconferencia del doctor César Cabeza Sánchez, que abordará el tema aporte biomédico durante la pandemia del COVID-19 en el Perú. Muchas gracias por su asistencia y le daremos el pase al doctor Sandoval para que continúe con la reunión. Adelante, doctor Sandoval. Muchas gracias, doctor Manuel Izaguirre. Damos la bienvenida al expositor, el doctor César Cabeza Sánchez. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor invitado de Medicina Tropical de la Universidad de Florencia, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, miembro del Tropical Disease Research de la Organización Mundial de la Salud, editor general de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y director de la revista Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Premio Nacional de Medicina Hipólito Unanue del año 2000 y Premio Paz Soldán por aportes a la salud pública en el año 2016 de la Academia Peruana de Salud. Lo conocemos al doctor César Cabezas por su amplia experiencia, su recorrido profesional, su trayectoria y sobre todo por las múltiples publicaciones que él tiene. Es un honor entonces para mí presentarles esta exposición, el doctor César Cabezas Sánchez. Adelante, doctor Cabezas. Gracias, doctor Sandoval, gracias, doctor Manuel, por la invitación. Vamos a tocar este tema de los aportes biomédicos en esta pandemia, que es una parte del enfrentamiento a esta pandemia. Voy a compartir, por favor, la pantalla. ¿Se logra ver, por favor? Sí, doctor, lo estamos viendo ya. Bueno, entonces vamos a tratar estos aportes biomédicos durante la pandemia. Bueno, yo tengo un poco el sesgo de toda la primera y segunda ola que hemos estado en el Instituto Nacional de Salud, y desde ese ángulo vamos a ver lo que se hizo para enfrentar a esta pandemia producida por este virus que está procurando siempre mutar para sobrevivir a nosotros, ¿no? Y estas variantes que están apareciendo es producto de esas mutaciones para evitar las defensas que tenemos los reservorios, en este caso los humanos. Para empezar, deberíamos decir de que hasta el momento en el país se han testeado más de 16 millones de muestras y se han usado pruebas de PCR, pruebas serológicas al comienzo, y actualmente hay 197.879 fallecidos hasta el 21 de agosto, ¿no? Una letalidad del 9.4%. Y no voy a ver los detalles por las regiones, pero estas cifras obviamente creo que es el resultado de una agresividad que ha tenido esta pandemia en nuestro país. Estas son las curvas de la primera y la segunda ola con estas muescas que aparecen, y actualmente este valle es menor que la vez anterior, antes de la segunda ola, y el riesgo de una tercera ola. Como en Europa está en una cuarta y quinta ola, es de esperar que ese riesgo está
presente en nuestro país, que es un país heterogéneo, con diversos tipos de contextos geográficos, culturales, que hacen, y con determinantes sociales que hacen más difícil su control. Entonces, un aspecto que teníamos que enfrentar desde el comienzo es el monitoreo del diagnóstico utilizando pruebas moleculares, ¿no? Y esto se empezó de a pocos. Al comienzo solo el Instituto Nacional de Salud era el único que prácticamente hacía las pruebas moleculares y no había muchos otros laboratorios. Felizmente que había una red nacional de laboratorios que hacían dengue, tuberculosis y otras etiologías, y progresivamente se fue transfiriendo esa tecnología, de modo que mes a mes fue ascendiendo el número de pruebas a realizarse en todo el país. Y actualmente, como decía acá, hay 107 laboratorios entre públicos y privados. De esos, 26 laboratorios corresponden a la red pública de laboratorios a nivel nacional. Hay 50 laboratorios privados, 6 laboratorios universitarios y 5 son laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Como ustedes verán, en todo el país tenemos, por lo menos en las regiones, en cada una de las capitales de las regiones, hay la capacidad de hacer diagnóstico molecular, y a eso se han agregado otras estrategias como el desarrollo de estos laboratorios móviles que vamos a ver. Hay una cobertura a nivel nacional, sin embargo, era necesario acercar el diagnóstico al primer nivel de atención, y eso es uno de los aportes que se han hecho, ¿no? Esta es una figura con la producción de laboratorios que realizan pruebas moleculares a nivel nacional. Como digo, estas pruebas se han ido incrementando paulatinamente a través del tiempo, y esta es la positividad de las pruebas, que es un indicador para ver si la pandemia está en ascenso, está en descenso, o se mantiene igual. Y esta es la producción de laboratorios públicos y privados por semana epidemiológica durante este año 2021, ¿no? Hasta la semana 34. Entonces, una de las cosas que se hizo durante esta pandemia es hacer un diseño de un laboratorio fijo que cumpla con las medidas de bioseguridad para el procesamiento de esta muestra, porque es un virus altamente infeccioso, de manera que se hizo un diseño para compartirlo con laboratorios tanto públicos como privados, tanto en Lima como en las regiones, y estos son los modelos que se han usado. Y dentro de ellos hay un laboratorio que es un laboratorio ecoeficiente, que utiliza energía solar para poder desarrollar las pruebas, utiliza esa energía solar. Esto es uno de los aportes que se ha hecho. Sin embargo, un tema que a nivel nacional todavía adolecemos es el tema del escalamiento, ¿no? O sea, muchas veces nos quedamos en el prototipo. En el interior de este camión hay uno de estos laboratorios, este esquema de laboratorio fijo, en el que se cuenta con cabinas de flujo laminar, el termociclador y todo lo necesario para hacer pruebas moleculares. Estas pruebas o estos camiones, que se le ha llamado COVID-Masca, o sea, en términos quechuas significa buscando al COVID. Se han hecho más de 25.000 pruebas en regiones como Junín, Huancavelica, Pasco, Piura, Madre de Dios, Huaral y Huaraz. Y estos laboratorios iban a zonas donde no había la capacidad de hacer las pruebas moleculares, mientras estas regiones iban instaurando sus laboratorios moleculares. Eso, por ejemplo, han estado en promedio 1 mes o 2 meses en cada uno de estos departamentos o regiones, mientras ellos instauraban su laboratorio y obviamente prestando servicios con pruebas moleculares de calidad. Otro aporte que se ha hecho es un laboratorio portátil que utiliza 2 técnicas, ¿no? Este es el esquema, este laboratorio que se hizo con
con un grupo de la Católica y el grupo del INS. Este es un maletín que tiene acá las pipetas, tiene acá una pantalla de computadora y todo lo necesario para hacer una prueba isotérmica. Y acá se utiliza la prueba del LAMP o también la prueba de shock térmico que vamos a ver luego. Y este laboratorio portátil está en proceso de validación. Ya en el laboratorio está validado, ahora está en la validación de campo. Puede hacer pruebas moleculares en laboratorios donde no cuentan con niveles de bioseguridad habituales. Y no solo pueden hacer pruebas para COVID, sino también para dengue, para leptospirosis, otras etiologías que sean según el perfil epidemiológico de la región donde están ubicados, ¿no? Otro aporte que se ha dado en esta pandemia es que había al comienzo de la pandemia una carencia de insumos de laboratorio y había una pugna por insumos de laboratorio entre todos los países del mundo, como ahora lo hay por las vacunas. De modo que teníamos que ver la forma de enfrentar este problema y se desarrolló una técnica de extracción del ARN por shock térmico utilizando la proteinasa K, y este es un aporte peruano al conocimiento y el desarrollo de esta técnica, ¿no? Esto está publicado en PLOS ONE, que es un método que acorta los tiempos, mejora los costos y lo hace disponible para que sea aplicado en lugares donde no tengamos kits de extracción. Entonces, para las pruebas habitualmente se hace una extracción del ARN para hacer un PCR en tiempo real y esta muestra puede ser positiva o negativa, ¿no? La primera parte toma 2 horas más o menos, dependiendo del método, y la segunda parte aproximadamente 2 horas. Entonces, si comparamos estos métodos, el tradicional de extracción manual o en columna es de 2 horas para 24 muestras, mientras que esta técnica de extracción por shock de calor dura 17 minutos y se pueden procesar hasta 68 muestras, ¿no? Entonces, esto está basado en un cambio de temperatura de 56 a 98 grados y 4 grados, de manera que este shock térmico hace que ya no se utilice el kit de extracción, lo cual significa también un ahorro importante, porque de los productos, los insumos que se usan para esta prueba, el kit de extracción es el que cuesta más. Obviamente, los que producen los kits no van a estar muy de acuerdo con esto, pero esto era una necesidad en el momento que se hizo. Y como ustedes verán acá, han participado no solamente autores nacionales, sino también de la OPS y del Instituto de Charité de Alemania, para que no haya dudas de que este procedimiento se ha hecho con todos los rigores del caso. Y cuando se comparan los resultados, el kit comercial con la extracción por shock térmico, los resultados son similares, y que esta publicación está disponible en la web, de modo que se puede ver. Otro aporte que se ha hecho en esta pandemia es la estandarización y validación de una prueba molecular LAMP in-house para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Esta prueba es una prueba isotérmica, significa que no necesita de termociclador, de modo que se puede hacer en laboratorios que no sean tan complejos. Y se ha encontrado una alta concordancia con las pruebas de PCR habitual que se usan. Entonces, la ventaja de esta prueba es que se puede usar en laboratorios donde no se cuentan con las medidas de bioseguridad que suelen tenerse para las pruebas habituales del RT-PCR. Solo para leer que en conclusión esta prueba fue validada para presentar una adecuada robustez, sin reacciones cruzadas, una buena concordancia y un rendimiento diagnóstico comparable
al RT-PCR, y actualmente esta prueba se está aplicando en varios laboratorios del país, ¿no? Incluyendo en Lima, por ejemplo, se empezó a hacer en el Hospital Hipólito Unanue, luego en el Callao, luego en Lima Ciudad, y en las regiones, ¿no? En Ayacucho, en Huanta, en Moquegua, y en varias regiones. Entonces esta prueba es colorimétrica, el positivo es visualmente uno va a ver un color amarillo, el negativo es el color lila, y actualmente se está usando pues, en 20 establecimientos de Lima y región. Estas las fotos que están en la publicación. El amarillo es color positivo, y cuando el CT es mayor de 30 ya están negativos, y entonces estas pruebas es una de las pocas que en realidad del prototipo pasó a ser utilizada en los laboratorios, y acá solamente para ver la alta concordancia que hay con un PCR en tiempo real habitual. Otro aspecto que se ha visto en el caso del laboratorio de bioseguridad 3 del INS es el aislamiento del virus, y vamos a ver cuáles han sido sus aplicaciones. Este virus, como ustedes saben, tiene una espiga, y dentro de ella esta proteína, el RBD, es un virus de entre 50 y 200 nanómetros, y su genoma está compuesto por un ARN monocatenario de aproximadamente 30.000 nucleótidos de longitud. Entonces, a partir de una muestra de hisopado nasal o faríngeo, se hace un preparado de la muestra, se hace un filtrado, y luego se utilizan habitualmente células C636 para hacer el aislamiento. Luego se hace la titulación del virus, y una de las aplicaciones prácticas es la producción de antígenos, ¿no? Por otro lado, el virus aislado sirve para hacer la genotipificación y la elaboración de paneles de sueros, porque tenemos el antígeno inactivado a ser utilizado. Y estos antígenos pueden utilizarse para pruebas inmunológicas, ¿no? De tal modo que se ha desarrollado una prueba de ELISA para anticuerpos IgG, y se puede hacer también para IgM y para otros. También para pruebas de neutralización en placas que se usa el cultivo. Para evaluación de medicamentos también estamos utilizando estos cultivos, poniendo principios activos de plantas medicinales y otros medicamentos de segundo uso para ver si tiene acción antiviral. Por otro lado, se ha desarrollado también una prueba de inmunofluorescencia y de inmunoperoxidasa. Y para evaluar las pruebas serológicas, como habitualmente se usa para evaluar vacunas, uno de los componentes de la respuesta inmune, hemos desarrollado un ELISA. Acá tenemos el periodo en el que habitualmente se ha logrado aislar el virus en los primeros 10 días de la enfermedad. Entonces, la pregunta es ¿por qué aislar el virus, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Pero en primer lugar tenemos un laboratorio de bioseguridad 3 que nos permite manipular un virus tan infeccioso como este, aislándolo y manteniéndolo vivo en cultivos celulares, ¿no? Entonces esta prueba nos ha permitido pues detectar, hacer in-house pruebas serológicas como el ELISA, las pruebas de neutralización por reacción en placas, que es el gold standard para el desarrollo de otras pruebas. También está permitiendo evaluar la respuesta inmune en la población, tanto en los que han tenido la infección como en los vacunados, y el hecho de contar con reactivos y pruebas propias nos permite pues dejar de depender del comercio internacional, ¿no? Por otro lado, se está evaluando
la capacidad de neutralización de los anticuerpos en personas que han tenido las diferentes variantes que están circulando en nuestro país. Otro aspecto que permite también esto es evidenciar la presencia de reinfecciones que habitualmente también ocurren, incluso las reinfecciones en vacunados. La ventaja en este caso es que contamos con un laboratorio de bioseguridad 3 con personal altamente especializado que algunos han estado en laboratorios del exterior, de modo que hay la confianza de los resultados que se están obteniendo. La confirmación de la presencia del virus en el cultivo se puede hacer utilizando pruebas moleculares o también la inmunofluorescencia, ¿no? Y acá tenemos el efecto citopático que se puede ver, acá una cruz cuando el efecto es pequeño, acá es el cultivo celular normal, un efecto mayor, efecto citopático, digamos, 2 cruces, y en 4 cruces el efecto citopático es mucho mayor. Y visualmente uno puede evaluar el efecto citopático de este virus, y su identificación se hace ya utilizando las pruebas de inmunofluorescencia, utilizando anticuerpos monoclonales unidos a fluoresceína, y acá tenemos, por ejemplo, un resultado positivo y acá un resultado negativo. Y esto además es reconfirmado por una prueba de PCR para determinar la presencia del ARN viral. Se hacen estas pruebas de titulación para evaluar la concentración de anticuerpos neutralizantes que hay, y esto está permitiendo evaluar la respuesta a vacunas o la respuesta en personas que tuvieron una infección o reinfección. Y es una información valiosa porque nos va a permitir saber durante la evolución de esta pandemia cuál es la respuesta inmunológica de las personas, sean que se infectaron con diferentes variantes o el efecto de los diferentes tipos de vacunas, ¿no? Estos son algunos procedimientos para inactivación del virus, y luego se verifica la inactivación, y estas semillas de antígenos nos sirven para, claro, se pueden usar como vacunas. El problema, nosotros no hacemos vacunas, pero estos antígenos pueden ser utilizados para desarrollar pruebas de ELISA o de inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha hecho es se ha desarrollado una prueba de ELISA. Para eso se ha utilizado pues el antígeno del virus crudo, ¿no? Y esto se ha hecho una prueba de ELISA utilizando un sustrato y anticuerpos secundarios conjugados. De esa manera, el instituto tiene la capacidad ahora de desarrollar o hacer pruebas de ELISA utilizando este ELISA hecho in-house. Cuando esta prueba de ELISA se ha comparado con muestras de sueros de personas que habían sido confirmadas por PCR en tiempo real, se encontraba una sensibilidad de 98% y una especificidad de 98%, ¿no? Y con un valor predictivo de 97 y un valor predictivo negativo de 99, ¿no? Un valor predictivo positivo de 99. Esto nos indica pues que estas pruebas son bastante confiables y tienen un buen rendimiento. También se han desarrollado pruebas de inmunofluorescencia para detectar anticuerpos, y estas pruebas también pueden ser utilizadas en algunas regiones que no puedan contar con un lector de ELISA, y sí con un lector de inmunofluorescencia. Acá vemos, por ejemplo, una prueba de inmunofluorescencia positiva y acá una negativa. Igualmente, cuando se comparan estas pruebas en suero de personas que han tenido el diagnóstico confirmado de COVID-19,
tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99%. Entonces, estos son elementos que nos pueden servir para hacer evaluaciones de la respuesta inmune, tanto en infectados como en vacunados. Y una prueba que sí se usa como el gold estándar para evaluar vacunas y el efecto neutralizante de los anticuerpos sobre este virus es esta prueba de neutralización por reducción de placas, en la que se expone pues el virus con el suero que tiene los anticuerpos específicos, y eso nos va a determinar la presencia o no, o la capacidad de neutralización que tienen estos anticuerpos frente al virus. Entonces acá, por ejemplo, si es que hay anticuerpos neutralizantes, el cultivo celular va a estar normal, pero si no hay anticuerpos neutralizantes o no son incapaces de neutralizar al virus vivo, entonces vamos a tener este efecto citopático del virus, y esto nos permite titular también los sueros para saber cuáles son los títulos neutralizantes de anticuerpos, ¿no? Y eso lo desarrollamos en el INS a manera de investigación, ¿no? Estas pruebas no son para servicio común y corriente, es para fines de investigación. Y ustedes habrán escuchado y visto que muchos laboratorios están ofreciendo anticuerpos neutralizantes para hacer pruebas. Sin embargo, las pruebas de neutralización por reacción en placas necesitan el cultivo del virus en cultivos celulares, ¿no? De otra manera no se podría hacer esto. Evidentemente, lo que están haciendo algunos laboratorios que producen estos kits de ELISA, están viendo si hay concordancia entre los niveles de anticuerpos neutralizantes hechos con esta prueba, con la prueba de ELISA, ¿no? Pero eso no significa que sean anticuerpos neutralizantes necesariamente. Y bueno, estas pruebas de neutralización en placas han sido estandarizadas y se encontraba pues una alta concordancia con los pacientes que han sido confirmados por PCR en tiempo real. Actualmente tenemos un problema serio en relación al control de la pandemia, ¿no? Que está muy ligado a cuántas personas están inmunizadas, y ahí hay países que han logrado coberturas altas como Israel, y aún así están tratando de administrar una tercera dosis a sus grupos de riesgo. Entonces es un problema que no está muy bien definido. Entonces hay que buscar alternativas para ser más rápidos y vencer a este virus, ¿no? Como en el caso de la viruela, lo que se hizo son bloqueos poblacionales o territoriales a toda la población, y en tiempos cortos, permitiendo eso ya limitar la transmisión, ¿no? Y entonces es necesario buscar otras alternativas, y una alternativa que está surgiendo es una vacuna de administración intranasal que teóricamente, o por los estudios preliminares o estudios preclínicos, muestra pues que hay niveles más altos de anticuerpos, incluyendo el IgG y el IgA, cuando la administración es intranasal en comparación con intramuscular. Estas son propuestas que hay que tomarlas con cautela, pero creo que es necesario evaluar alternativas para que haya una vacunación masiva en cortos plazos, de modo que se pueda obtener una inmunidad de rebaño en menos tiempo, y además de evitar la muerte y la hospitalización de pacientes, limitar en lo posible la transmisión. Evidentemente, si hubiera un antiviral efectivo o eficaz, tendríamos la posibilidad de abortar la infección cuando recién está en tracto respiratorio superior, y eso evitaría la progresión de la enfermedad
o limitar también la transmisión. Lamentablemente, hasta el momento no tenemos un tratamiento que sea efectivo, y entonces hay que buscar todas estas posibilidades para controlar esta pandemia. En el instituto ya hace un buen tiempo hay una línea de producción que se llama el Tariki, que significa te encontré en español, que se desarrolló para determinar anticuerpos en dengue y en fiebre amarilla, y actualmente está en desarrollo, o ya, por lo menos ya está en el laboratorio validado, la prueba de ELISA indirecta para determinar anticuerpos IgG contra esta infección. Evidente es que para este trabajo no es un trabajo autárquico, hay un trabajo colaborativo con otros centros internacionales como el CDC, el Instituto Charité de Alemania, y hay una red iberoamericana de virología y otros hospitales, ¿no? Este es el grupo de trabajo. El recurso humano es muy valioso, ¿no? Podríamos tener toda la infraestructura, equipamiento, pero si no hay recurso humano calificado, tendríamos problemas. Y acá hay suma de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, acá este es el laboratorio de metaxénicas, pero que está involucrado junto con el grupo de que hace infecciones respiratorias para trabajar de manera colaborativa. El otro tema es el secuenciamiento genómico, ¿no? Al comienzo había ciertas limitaciones para hacer este trabajo. Esto es una foto que está en la página web del Instituto Nacional de Salud, al que ustedes pueden acceder, donde se puede ver la distribución de estas variantes y la relación genética de los virus. También estos secuenciamientos son subidos al GISAID, que es una base de datos que a nivel mundial se tiene acceso. Entonces muchos investigadores pueden hacer un análisis de estas secuencias para hacer hallazgos que puedan ser importantes, cómo está evolucionando este virus en las diferentes partes del mundo, ¿no? Así, por ejemplo, se ha visto de dónde han venido y hacia dónde van, y estas técnicas de secuenciamiento nos permiten saber eso, ¿no? Tanto dentro del país como fuera del país. Entonces las variantes son linajes nuevos del virus que se están produciendo. Característicamente estos son más transmisibles o pueden escapar a la acción neutralizante de los anticuerpos, o clínicamente pueden ser más agresivos. Es importante evaluar estas variables con su relación con las variantes, ¿no? Hay 4 variantes de interés y 4 variantes de preocupación. Si bien actualmente ninguna escapa totalmente a la acción de las vacunas, hay algunas que sí han mostrado una disminución de la eficacia, ¿no? Entonces tenemos actualmente estas variantes, la alfa, beta, gamma, delta, que circulan, ¿no? Y las variantes de interés tenemos el eta, el kappa y el lambda, que es el que predomina aún en el Perú, ¿no? El C37. Es importante hacer vigilancia genómica para hacer seguimiento de las variantes circulantes, ¿no? Tanto de los de interés como de preocupación para la contención epidemiológica. Por ejemplo, ahora tenemos el tema del delta, que es necesario hacer un seguimiento exhaustivo, ¿no? En realidad no es necesario conocer estas variantes de un caso en particular, sino esto tiene más interés epidemiológico y de salud pública, ¿no? Y el INS tiene una capacidad de realizar, actualmente tiene esa capacidad de hacer hasta 1.200 a 1.450 secuencias mensuales. Otras instituciones aportan entre 50 y 100 muestras mensuales, y lo que se está tratando de hacer, pues, de conformar una red en la que se sumen todos los esfuerzos para tener y contribuir a hacer un seguimiento más cercano de la dispersión de estas variantes, ¿no? La vigilancia genómica que se está haciendo es aleatoria, es focalizada. En ciertos casos está utilizando este método de Sanger, que dura menos tiempo, y se ha coordinado con las regiones para el envío de 10 muestras semanales, ¿no? Y eso es lo que se está reportando semanalmente. Acá vemos la evolución de estas variantes, en la que
mes a mes hay, como ustedes ven, diferencias, y acá podemos ver de manera muy global la presencia, por ejemplo, del lambda, que es la parte más inferior, que es la que en determinado momento era la predominante. Hasta el momento todavía es la que predomina, pero está en descenso. Y se está incrementando la gamma, que como ustedes saben es una cepa o es una variante brasilera, la delta, que también tiene una tendencia a incrementar, y hay otros linajes que también están apareciendo, ¿no? Que en determinado momento estos también pueden cobrar relevancia. Esta actualmente es una fotografía de cómo están distribuidas estas variantes en nuestro país, y como vemos acá el delta de pocos casos que habían ahora se están incrementando de manera paulatina, ¿no? En Lima esta es la distribución, ¿no? El lambda, el gamma, el delta y otros linajes. La variante lambda es la que ha predominado en que es la C37 en la segunda ola. Lo más probable es que tiene una mayor infectividad, y también es probable que tenga un escape inmune y disminución de la neutralización de los anticuerpos. Una cosa que llama la atención es que una de las mutaciones de esta variante es parecida a una de las mutaciones de la delta, y actualmente está disminuyendo, ¿no? La gamma esta es una variante que ha venido de Manaus, del Brasil, y en la actualidad se está imponiendo pues, sobre el lambda, ¿no? Y el delta, inicialmente identificada en India, tiene una mayor transmisibilidad, y lo diferente de este delta es que tiene una potencial reducción en la neutralización por anticuerpos monoclonales y suero en vacunados. Entonces, esta es la preocupación en relación al delta, ¿no? Actualmente está en el mundo aumentando, y en el Perú también hay una tendencia a incrementarse, ¿no? Y si vemos en números absolutos, esta es la tendencia. Entonces, hasta el 30 de agosto, estas eran las tendencias, ¿no? Del gamma aumentar, el delta aumentar, el lambda disminución, y las otras variantes también a incrementarse. No hay signos que sean patognomónicos para cada una de las variantes. Lo que sí casi es un común denominador es de que aumentan la transmisibilidad, y en diferente proporción reducen la capacidad neutralizante de anticuerpos, ¿no? Entonces, la única forma de manejar esto es identificar oportunamente mediante el secuenciamiento para ver cómo es que se está dispersando, ¿no? En las regiones que se ha visto el delta son todas las que figuran acá en el Perú, y ya hay estudios que se han hecho en otros sitios con diferentes vacunas. A pesar de todo, las vacunas sí juegan un rol importante, ¿no? Sin embargo, en el caso del delta puede haber una reducción de la capacidad neutralizante de los anticuerpos, y esta reducción va a ser mayor cuando es con una dosis que cuando es con 2 dosis, ¿no? Por eso lo importante es, por un lado, tener las 2 dosis, y por otro lado, seguir utilizando las mascarillas, la doble mascarilla, para evitar la infección o la reinfección. Otro aporte importante ha sido el de la elaboración de las mascarillas, que tiene que ver mucho con esta transmisión por aerosoles, ¿no? Y acá tenemos los tiempos de precipitación típicos en gotas de niebla desde una altura de 1.5 metros en el aire estático. Va a depender del tamaño de las partículas, ¿no? Si es de 20 microgramos, 3.5 minutos, si es de 10, 8.5, si es de 5, 37.7, si es de 2 micrómetros, 2.8, si es 1 micrómetro, 12 horas, y ahí toda esta variación temporal, ¿no? Entonces, el riesgo ambiental a menudo seguirá presente mucho después de que se deje
de trabajar. Entonces, lo que se ha hecho en el instituto es contar con un equipo de medición de la eficiencia de la filtración de partículas en respiradores, mascarillas y medios filtrantes. Este es todo un laboratorio en donde tenemos este equipo con esta cámara, con estas cámaras de homogenización y de estabilización para evaluar estos diferentes filtros. Esta es una fotografía de esto. Acá tenemos una maqueta en la que se le ponen las mascarillas. Como ustedes ven, acá está en una cámara, y acá es donde se hacen los experimentos para evaluar el nivel de protección respiratoria. Se está trabajando también con algunos filtros que ha proporcionado la Facultad de Física de San Marcos para ver el filtro que ellos están desarrollando, ¿no? Es probable que ya lo tengan listo. Entonces se han analizado muestras de tela como materiales que son empleados para la fabricación de mascarillas, y es importante pues hacer esto, ¿no? Porque va a haber una diferencia importante. Por un lado es la capacidad de filtración que tienen estas telas, por otro lado es la respirabilidad, porque puede ser una cosa tan hermética que tiene un mínimo porcentaje de filtración o filtra lo máximo, pero la persona ya no puede respirar. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el límite de respirabilidad y el porcentaje de filtración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un respirador KN95. Si a este le sumamos si tenemos el KN95 sin nada, sin ninguna modificación, esa capacidad está en 75% ¿no? de filtración y evitar la infección, y porque un aspecto que hay que considerar no solamente es el filtro que se tiene en la mascarilla, sino el ajuste, o sea que no haya lugares por donde estos aerosoles puedan ingresar. Entonces, cuando la mascarilla quirúrgica más un respirador KN95, encima esto va a mejorar a 89%. Si a eso se adicionan ligas elastométricas y se ajustan a la cabeza, esto va a aumentar a un 97%. Si usamos solo la mascarilla quirúrgica sin ninguna modificación, solo tenemos estos niveles de 32%. Con doble mascarilla sube a 41%. La mascarilla quirúrgica más tela encima, 74%, es lo que la mayoría está haciendo en realidad. Y si se agrega una liga elastométrica más un clip nasal robusto, se puede llegar al 91%. Entonces, si la comparamos como gol estándar, el N95, que tiene 99.6%, vemos que haciendo estas modificaciones como esta liga elastométrica o el uso de un clip nasal, puede mejorar de manera importante mascarillas quirúrgicas y de tela que son bastante cómodas y se pueden de uso comunitario, ¿no? Entonces hay un incremento de la protección respiratoria dependiendo cómo se diseñan. Y entonces el tema es no solo quedarnos en el diseño, sino esto debe escalarse para que la población tenga acceso a una mascarilla que tenga un buen filtro, un buen ajuste y sea de bajo costo, ¿no? Entonces, de las evaluaciones que se han hecho hasta el momento, los respiradores KN95 con ajustador ofrecen una mejor protección, pero también hay otras alternativas, ¿no? Lo que se ha visto en otros países es pues, que el dejar usar mascarillas ha mostrado ser inadecuado porque van a continuar las infecciones, va a continuar la transmisión, a pesar de que personas pueden haber estado con una dosis o dos dosis. Lo importante es seguir utilizando la mascarilla, ¿no?
y actualmente se está consolidando un laboratorio para investigación de aerosoles y biopartículas aéreas. Finalmente, el instituto, pues, desde 1896, que fue creado como Instituto Vaccinal de Lima, se creó para justamente producir vacunas contra la viruela, que es la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo. Ha ido evolucionando, obviamente ya en los años, por las décadas de los 70, ya cuando se erradicó la viruela, se dejó de producir la vacuna, pero ahora hay el reto de tener, pues, como país autonomía estratégica para la producción de vacunas, pero de manera colaborativa con otros países para hacer factible esta opción de contar con una planta de producción de vacunas. Entonces, el año pasado se logró contar con un decreto legislativo, el 1504, que permite al INS convertirlo en un organismo técnico especializado, y para fortalecer la investigación e innovación, la evaluación de tecnologías sanitarias, fortalecer la red nacional de laboratorios, mejorar la vigilancia en salud pública y la producción de bienes estratégicos. Y acá cae, pues, esta posibilidad y esta opción de contar con una planta de vacuna, ¿no? Y este es un resumen de este decreto en el que se fortalece la vigilancia, se fortalece la red de laboratorios, la producción de bienes de importancia estratégica, el mejorar la investigación e innovación en salud, y un centro de evaluación de tecnologías en salud, que es importante para proponer los tratamientos más seguros y efectivos, ¿no? Y también fortalecer las capacidades de laboratorio en Chorrillos, que tenemos el complejo de laboratorios. Como, digamos, como se está haciendo todo esto en relación al COVID, pero la idea es dejar ya instaurado todo este sistema para que se pueda enfrentar no solamente otras pandemias, sino también las epidemias que habitualmente hay en nuestro país, y con el cambio climático estas van a ser cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces, dentro de este decreto ley y el fortalecimiento del instituto, lo que ya se tiene en concreto es el mejoramiento y ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, y esto está contando con financiamiento del Banco Mundial, que va a permitir tener estos modelos de vigilancia en salud pública, infraestructura, equipamiento y transferencia tecnológica, tener recursos humanos altamente calificados y tener una capacidad de respuesta, pues, a las emergencias. Y bueno, esto ya mezclando un poco las reflexiones con la ciencia o la técnica, que el COVID ha venido en sus dos presentaciones, ¿no? Una en forma de virus que daña e inflama el cuerpo, y otra como la oscuridad que perturba e inflama el alma. Unos sintomáticos y otros asintomáticos de ambas presentaciones, y esta es la fisiopatología biológica y social de poblaciones con inmensas inequidades. Y en realidad esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto lo escribimos en un viaje que hicimos a Cusco en la primera ola el año pasado, el 2020, y no ha cambiado, más bien se ha acentuado, ¿no? Yo creo que es un momento para reflexionar y unir las fuerzas de todos los peruanos, y cada uno desde su trinchera poder aportar para enfrentar de mejor manera este problema de esta pandemia, y no solamente trae, pues, problemas a la salud, sino a la economía y al desarrollo. Y creo que concordamos con todos en la necesidad de unir esfuerzos todos para enfrentarlo de mejor manera. Y para terminar, quiero agradecer a todo el personal profesional y técnico del INS que ha permitido, pues, todas estas cosas que le hemos mencionado. A pesar de los riesgos, se han expuesto, pero lamentablemente, como en todos los centros de asistencia, en los hospitales, hemos tenido caídos, ¿no? Y en memoria a ellos,
también va el presentar estos legados que nos dejan y nos impulsan a seguir fortaleciendo la resiliencia que están teniendo todos los trabajadores de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Cabezas, por esta muy interesante conferencia que hemos tenido. A continuación vamos a solicitar a los participantes, tengan a bien hacer sus preguntas, ya sea por el WhatsApp interno o a mano alzada. Pero para iniciar esta ronda de preguntas, doctor Cabezas, dos preguntas iniciales. La primera sobre el análisis que se puede hacer respecto a los indicadores de las pruebas que nos han mostrado, sensibilidad, especificidad y los valores predictivos de las pruebas, si se ha hecho algún análisis en función de la procedencia de la prueba o de la marca de la prueba, porque al principio, y esto por la televisión se difundió mucho, falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Quizás no muy bien enterada la prensa por el momento en que se tomaba la prueba, en el momento de la evolución de la enfermedad, tal vez haya sido eso también. No sé qué comentario tiene al respecto. Gracias. Sí, doctor, gracias por la pregunta. El tema es que el patrón de comparación es el PCR, ¿no? Que es una prueba que tiene una alta especificidad porque no puede haber otra secuencia genética que sea parecida en un ser vivo. Claro, obviamente, si eso está bien hecho, ese es el patrón de comparación. Y empezamos a utilizar las secuencias que han sido proporcionadas por el CDC, pero que han sido elaboradas por el Instituto Charité de Alemania. El doctor Félix Drexler estuvo también acá en Perú, es un amigo nuestro, del INS, y se han hecho los controles de calidad respectivos para que haya una alta concordancia en las pruebas. Evidentemente, el PCR, pese a ser una prueba específica y muy sensible, puede tener problemas, ¿no? Desde la obtención de la muestra, el transporte de la muestra, la calibración de equipos, o sea, hay muchos otros factores que pueden influir en esas pruebas, ¿no? Y esos, el INS también hace control de calidad, pero también tiene que someterse a control de calidad. Y hay un set de control de calidad de la OMS a la cual el INS se ha sometido, en la que tiene una concordancia del 100%. Al comienzo de la pandemia, sí, ustedes saben de que los falsos negativos se refería más a las pruebas serológicas. Era evidente de que si una persona tenía menos de una semana de enfermedad, las pruebas serológicas no están positivas, entonces era un falso positivo, aún teniendo la enfermedad. Sin embargo, eso también depende de la interpretación, ¿no? Nosotros que ya tenemos ya 3 décadas casi en este tema de las enfermedades infecciosas, por ejemplo en dengue, ¿no? A ningún médico se le va a ocurrir hacerle una prueba de IgM cuando el paciente tiene 2 días de fiebre, ¿no? Los anticuerpos van a aparecer a la semana o después de la semana, y eso en cualquier enfermedad es así, ¿no? Los anticuerpos no aparecen inmediatamente entonces, si tenemos una persona con una infección aguda menos de una semana, la prueba molecular, aislamiento viral, ¿no? Aunque el aislamiento viral solo es de investigación, pero las pruebas moleculares y las pruebas antigénicas, la primera semana. Pasada la semana, las pruebas serológicas, ¿no? Eso, en relación a la pregunta que usted hizo. Muy amable, doctor. La segunda inquietud que ya nos habían hecho también los comentarios es un poco más epidemiológica y solicitamos su opinión como experto también que es. En el Perú se ha estado esperando la tercera ola desde varios meses atrás ya. Antes de las elecciones hubieron muchas manifestaciones y se decía va a aparecer la tercera ola y empezamos en el mes de julio, que no hubo, luego agosto, que no hubo, entramos a septiembre
y todavía no hay la tercera ola. Si bien es cierto, hay indicios de una elevación, pero no es como la primera y la segunda ola que tuvimos en el país. Sabemos de que hay un subregistro de personas que ya han tenido el COVID. Hay familias que no enteras que lo han tenido y no se han registrado, o sea, no hay registro de ello. Y se calcula pues de que por cada muestra positiva, o las positivas que tenemos, unas 5 a 6 veces más personas se han contagiado y tal vez ya haya la famosa protección de rebaño y que la tercera ola va a ser mínima o tal vez no se presente. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, es interesante su reflexión, ¿no? Y creo que somos países o poblaciones que enfrentamos realidades diferentes, particularmente en los casos que hemos logrado ver, incluso en nuestras familias, ¿no? Este virus, cuando entra a un domicilio, nadie se libra. Yo creo que todos se infectan. Unos hacen síntomas, otros no hacen síntomas. Y algo que se ha publicado hace poco es de que puede haber reacciones o inmunidad cruzada, incluso con estos coronavirus que producían resfrío antes, pero que de alguna manera han estimulado la respuesta en linfocitos T, y estos pueden responder ante la presencia de SARS-CoV-2. Entonces hay esas variables inmunológicas, la competencia que está habiendo entre las variantes acá en Perú, a diferencia de Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo, donde el Delta prácticamente en poco tiempo se ha dispersado y ha llegado a más del 90% en muy corto tiempo. Acá tenemos esas otras dos variantes, ¿no? El lambda y el gamma, y el gamma que está avanzando. El delta también está avanzando, pero no en la proporción que se han dado en otros lugares. Entonces tenemos un comportamiento diferente, y las migraciones que hay en nuestro país también, ¿no? Es inevitable, porque la gente tiene que vivir y tiene necesidades y migra y sale a la calle, y entonces es una realidad muy diferente a la de otros países, y en ese contexto hay que considerar todas esas variables. Además, hay una variable que se ha incorporado en comparación a la segunda ola, es la vacunación, ¿no? Que antes no la había, ahora ya hay gente protegida. Como usted dice, probablemente haya personas que se han infectado y no han hecho síntomas, pero sí tienen de alguna manera protección, y eso amerita también la evaluación de la prevalencia de anticuerpos en la población, y con todos esos indicadores se puede predecir mejor en qué momento puede aparecer. Lo que sí es cierto es que la población joven que no ha sido inmunizada, todavía mientras haya población susceptible, en mayor o menor grado, el riesgo de que haya una ola está dado, ¿no? En Europa, por ejemplo, está en la cuarta, algunos países en la quinta ola, porque hay población susceptible, ¿no? Y quizá también se está dando más en estos países en la medida que mucha gente se aislaba y no tenía contacto con los demás, de manera que cuando se aperturó la economía, la gente empieza a salir y es carne cañón para el virus, ¿no? Y eso puede ser de que explique que haya más olas, porque hay gente susceptible que está saliendo recién. Y acá puede ser que ya mucha gente, por la informalidad, por la necesidad que tiene la gente y por las determinantes sociales que hay en nuestro país, probablemente mucho más gente se ha expuesto, y eso amerita evaluar. Y los indicadores que hemos aprendido de los casos que van llegando a los hospitales, que van yendo a UCI, o el porcentaje de positividad de las pruebas, y todos esos son indicadores que deberemos tenerlo en cuenta, además de las migraciones, ¿no? que se dan internamente,
Y, por ejemplo, hace unas 3 semanas estuve en Ayacucho, y en plena ciudad había una fiesta con bandas y la gente aglomerada, y eso, en agosto ha sido la fiesta de Santiago, en muchos lugares ha habido reuniones masivas. Entonces, todos esos son factores que hay que considerarlo, ¿no? Es parte de nuestra cultura, a veces inevitable controlarlos, pero creo que una necesidad que hay, no solo en el Perú, sino en el mundo, y en varias reuniones he comentado esto, de que tenemos muy pocos estudios sobre la conducta humana. ¿Por qué nos comportamos de una forma y no de otra, ¿no? ¿Por qué no aquilatamos el riesgo incluso de nuestra vida misma o la de nuestros padres, nuestros abuelos, y nos exponemos, ¿no? Entonces nosotros desde la tribuna podemos criticar la conducta de la gente, pero debe haber algo que los induce a comportarse de una manera, y si no lo sabemos, entonces vamos a seguir hablando y opinando y no le damos una solución. Y yo creo que ahí es importante que la universidad, a través de sus facultades de letras, con antropología, sociología, psicología, pueda ver este tema, ¿no? Porque es importantísimo ver la conducta igual, ¿no? ¿Por qué la gente no va a recibir su segunda dosis? ¿O por qué otros no quieren recibir ni la primera dosis? Y entonces, si no sabemos con precisión eso, no vamos a darle una solución definitiva. Entonces es importante cosas que nos falta hacer y conocer, y creo que es importante conocer la percepción y la conducta humana para también intervenir y evitar las olas que puedan venir. Muchas gracias, doctor. La señorita Elsa Bardales le hace la siguiente pregunta a través del chat de la sala. Doctor, se siguen realizando las pruebas rápidas e incluso a los vacunados y se les registra en el sistema COVID como si estuvieran con la enfermedad para hacerle seguimiento. Cuando se les hace la entrevista, muchos se hacen pruebas seriadas por las empresas. Sí, en realidad ahí yo creo que es un poco es necesario informar a la población de que la respuesta inmunológica no solamente son de anticuerpos, ¿no? La respuesta inmunológica incluye la inmunidad humoral, que son de anticuerpos, y la respuesta celular, inmune celular. Y muchas pruebas, y las más fáciles de hacer en sangre y cuestan menos, son las pruebas serológicas. Y sean pruebas rápidas, estas inmunocromatográficas, o pruebas de ELISA. Ahora hay muchos tipos de pruebas serológicas, pero no hay una correlación directa entre el estar inmunizado o tener una respuesta adecuada con la presencia o no de anticuerpos, ¿no? Entonces es importante considerar eso. Lo que pasa es que muchas veces frente a la necesidad, a las dudas y al temor que tiene la gente, se le ofrece cosas que no necesariamente responden a esa necesidad, ¿no? Y es por eso que probablemente algunas personas que han recibido sus 2 dosis pueden querer una tercera, una cuarta o una quinta si es que no, sus anticuerpos o las pruebas rápidas resultan negativas. Yo creo que ahí amerita una evaluación integral, y no hay que olvidar, creo que en el diagnóstico es importante la clínica, la epidemiología y las pruebas de laboratorio de manera complementaria. Y estamos viendo la forma también de hacer alguna prueba que mida la respuesta inmune celular de manera práctica y asequible para la población, y eso sería un complemento a las pruebas serológicas que actualmente están. En conclusión, yo no diría que hay una correlación directa entre estar inmunizado y tener una respuesta a anticuerpos. Eso es solo una parte y hay que interpretarlo así. Gracias. Participante Miguel Ángel Guamaní Contreras
escribe, doctor, desde su punto de vista como país, ¿cuál es la principal limitante para la ejecución óptima de manera oportuna de las estrategias implementadas para la lucha contra la COVID-19? Por ejemplo, la implementación de camas UCI, oxígeno, pruebas moleculares, entre otros. Claro, es conocido de que de manera simple yo diría cuando decimos salud pública es todo y nada. O sea, es un término bastante amplio, ¿no? La salud pública. Entonces, para algunos, salud pública es un hospital público que es financiado por el Estado. Entonces, la salud pública se ve como hospital, la enfermera, el médico que está ahí, y es público, ¿no? Y mucho, es gratuito. Entonces, esa es la percepción. Pero desde el punto de vista práctico podemos ver salud colectiva y salud individual. Salud individual cuando una persona ya enferma y necesita de un servicio, tiene que recuperar su salud, ¿no? Y entonces tiene que ir a un hospital, a un centro de salud para recuperar su salud. Y la salud colectiva son las intervenciones que se hacen para prevenir que esas poblaciones se enfermen. Y la intervención más, que es más costo efectiva de toda la que la humanidad ha aprendido es la vacunación, ¿no? Un ejemplo típico de eso es la vacuna contra la viruela, ¿no? Que ha permitido erradicar la enfermedad en todo el mundo. O sea, ahora no hay ni un caso de viruela, de modo que probablemente usted, doctor Sandoval, no se ha vacunado contra la viruela, porque ya cuando cuando ya nació ya el tema se había erradicado. Y así mucha gente joven obviamente ya no se ha vacunado porque ya no hay necesidad, porque no existe esa enfermedad. Sin embargo, hay enfermedades que han aparecido y han reaparecido, ¿no? Por ejemplo, ha habido sarampión en Estados Unidos, en Alemania, enfermedades que habían sido controladas están reapareciendo porque la gente se dejó de vacunar. Entonces, para la salud colectiva hay intervenciones como esa, ¿no? Con la vacunación, por ejemplo. La otra es el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, la higiene personal, la higiene de manos. Todos esos siguen en pie. Lo que sí hay que enfatizar es de que al comienzo se pensaba que la transmisión era por gotitas de flujo de persona a persona, pero después se ha demostrado que la transmisión no solo es por ese mecanismo, sino a través de aerosoles. Eso implica un uso adecuado de mascarillas y el no estar pues en centros donde hay concentración de gente, ¿no? En fiestas o incluso en las familias. Hay un cumpleaños, un matrimonio, la gente se junta. Y las familias, por más que sean familias, hasta hermanos, puede ser que no lo haya visto un mes, 2 meses, y cuando venga trae la infección a la casa, ¿no? Entonces, esos aspectos para prevenir la infección y ver este tema que, digamos, de manera simple, lo que es la salud colectiva, eso hay que insistir en la necesidad de continuar con esas medidas, incluyendo obviamente de mejorar cada vez más las coberturas de vacunación. Y lo otro es no confiarnos, como ocurrió en la segunda ola, de como ya no hay casos, están reduciéndose, ya no vamos a necesitar oxígeno y no va a haber camas de hospital o UCI, y eso yo creo que se ha aprendido y se están implementando esas capacidades, ¿no? De que si hubiera un rebrote o una tercera ola, estemos en la capacidad de responder. Y lo otro es el fortalecimiento del primer nivel de atención, ¿no? De eso que siempre se habla, pero que hay que hacerlo realidad, ¿no? Y creo que el atender o tratar a una persona de que empiezan sus síntomas puede evitar que llegue al hospital, ¿no? Si es que se aísla, si es que se le da oportunamente oxígeno para que no llegue a una cama UCI, ¿no? Entonces, mientras la vacunación va progresando y mejorando las coberturas de la vacunación de la población, las otras medidas de la salud individual, como mejorar los servicios, las capacidades del primer nivel de atención
y también de los niveles donde se hospitalizan y se hacen atención en cuidados intensivos, todo eso tiene que seguir en esa línea de mejora y mientras se hagan las medidas. Y ahora, entre las medidas de investigación como universidad, por ejemplo, debiera centrarse es buscar otras estrategias de que, por ejemplo, si hubiera un tratamiento eficaz y la persona recién está empezando con síntomas, uno puede eliminar el virus en la faringe antes de que migre hacia el tracto respiratorio inferior. Y entonces eso tendría dos objetivos. Por un lado, evita la progresión de la enfermedad y por otro lado, evitaría la transmisión de esa persona porque la carga viral se reduciría al mínimo, por no decir desaparecería. Entonces es un reto, por ejemplo, y no solo para nosotros, para todo el mundo, ¿no? Si hubiera un tratamiento eficaz que sea barato, asequible, eso es lo ideal. Eso complementaría perfectamente con la vacunación, ¿no? Entonces, si hubiera una terapia de ese tipo, incluso se puede usar como profilaxis. Y si en la casa hay un caso, es probable que si esa persona, los demás han estado un día, por lo menos con ese infectado, todos ya tuvieron la infección, eso no hay duda. Y varios estudios han mostrado eso, ¿no? La tasa de infección secundaria es altísima con este virus. Y mayor todavía con estas variantes, incluyendo el Delta, ¿no? La transmisión es tan rápida porque la carga viral es mayor, de modo que si hubiera un tratamiento eficaz podría abortar eso, ¿no? Entonces, pero eso es un reto que tenemos que seguir buscando. Nosotros en ese plan estamos buscando algunos principios activos de plantas medicinales que puedan tener algún efecto antiviral y que puedan tener un uso como medicina tradicional, pero hay que tener la evidencia que tenga algún efecto antiviral o antiinflamatorio, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor. Dentro de las respuestas que usted ha mencionado, en las medidas preventivas, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento social, ha mencionado también el uso de la mascarilla. La participante Celia Amado Andrés le pide, por favor, repetir el uso de las mascarillas, la lámina que usted expuso, si fuera tan amable. No le escuché bien la pregunta. No, si puede repetir el uso de las mascarillas. Ya, sí, sobre eso, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado es el filtro de la mascarilla. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, las KN95, la N95. La N95 obviamente ya es un respirador, ¿no? Y eso está más indicado para las personas que están permanentemente expuestas como los trabajadores de salud. Pero para uso de la comunidad, las mascarillas quirúrgicas tienen un buen filtro. Lo que no tienen es el ajuste. ¿Y qué significa el ajuste? El ajuste significa que no haya espacios por donde puede ingresar el virus por el mentón o por las partes laterales, ¿no? de la mascarilla, donde hay espacios. Y el ajuste significa pues que no está ajustado a la piel de la persona, al rostro de la persona. Entonces, si estás en una reunión donde hay aerosoles, los aerosoles van a entrar por ahí y se va a ocurrir la infección. Entonces, lo que hay que hacer es, por un lado, garantizar que el filtro, o sea, lo que se pone encima, evite que esas gotículas o esos aerosoles ingresen a la persona o salgan del infectado hacia el exterior o del infectado ingresen al huésped. Eso por un lado es el filtro de la mascarilla. Y el ajuste significa que no haya esos espacios alrededor de la mascarilla que permitan el ingreso de los aerosoles. Entonces, por eso es la recomendación del uso de la doble mascarilla. Por un lado, la quirúrgica, que da un buen filtro, y la de tela tiene que tener un buen ajuste, ¿no? Que no permita el ingreso por las partes laterales. Y actualmente hay, en el instituto tenemos un colega, el doctor Manuel Chávez,
que ha elaborado un prototipo con siliconas en los bordes de la mascarilla quirúrgica, pero los rebordes son de silicona, de manera que hay una hermeticidad prácticamente en los bordes y eso le da un ajuste adecuado. Entonces eso no permite, y ya lo ha probado con el equipo que les he mostrado, de que eso tiene un buen ajuste, un buen filtro, y además él lo que ha hecho en otras mascarillas también es poner las ligaduras, porque una cosa es ponerse en la orejita, que a veces la oreja de algunos de nosotros no es tan sólida y se viene hacia abajo, se va ajustando y se va chorreando y la mascarilla ya deja de cubrir la nariz. Entonces hay este reforzamiento con ligas que permitan ponerla en la cabeza, fijarlo mejor y eso también mejora el ajuste. Entonces, en pocas palabras, cuando se trata de mascarillas hay que considerar esos dos aspectos, el filtro que es adecuado y el ajuste para que no haya espacios en la parte colateral. Un tema que sí les quería decir, esto ocurrió en todos los aspectos, tanto en pruebas, en ventiladores, en mascarillas y en equipos para diagnóstico. Hay prototipos interesantes que como que solucionarían el problema, pero el inconveniente es que no hay cómo escalarlos. Entonces ahí el nexo entre la universidad o el investigador y una entidad que sirva digamos, que le permita hacer el escalamiento de ese prototipo, eso es lo que falta, ¿no? Por ejemplo, esta mascarilla que ha hecho doctor Chávez, a mí me parece muy interesante con las siliconas y todo. No es doble mascarilla, es una sola, sino que tiene ajustes. Por otro lado, sería más barata, estaría más disponible, te permite respirar. Pues claro, si uno se pone una mascarilla que tiene 100% del filtro, ya no te deja respirar. Entonces esa mascarilla cumple con todos esos criterios de respirabilidad, de ajuste, de filtro, pero el tema es quién lo va a reproducir para que se haga un uso masivo. Entonces esos son temas que se tienen que ver de manera intersectorial o con los privados para que esa idea no quede pues en una publicación o en una presentación, sino sea realmente útil, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat y vamos a pedirle a nuestro vicedecano de investigación y posgrado, el doctor Manuel Izaguirre, las palabras finales, el agradecimiento y el cierre de esta sesión. Adelante, doctor Izaguirre. Muy bien, muchas gracias, doctor Cabezas, por su brillante exposición, por habernos actualizado en el campo de esta pandemia, tener los conocimientos actuales y lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud para controlar esta epidemia. Muchísimas gracias, doctor Cabezas, por su excelente participación. Gracias, doctor Sandoval, por su invalorable colaboración en conducir y en moderar esta videoconferencia. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes de los que han asistido y les renovamos nuestra invitación para que participen en la segunda videoconferencia del mes de septiembre, que les estaremos haciendo llegar la invitación y el link por sus correos. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes y a cuidarse mucho. Hasta luego. Bien, muchas gracias, doctor Manuel. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Doctor Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.